Pues vamos a prepararnos ya para nuestro estudio. ¿Me acompañan a orar? Ay, Padre, te pido que dirijas mis palabras, Señor, que abran nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que tu palabra sea predicada, Señor, y que podamos como iglesia, como país, como seres humanos, como familias, poder despertar a tu voluntad, Señor. Señor, te pedimos, Padre, que nuestros corazones estén rendidos a ti y solo a ti, Señor. Solo tú diste tu vida por nosotros, solo tú entregaste a tu Hijo por nosotros, solo en ti hay vida eterna y salvación. Y te pedimos, Padre, que nuestros corazones, nada compita en nuestro corazón que no seas tú. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo y dirígenos en el estudio de tu preciosa palabra, Señor. Amén. Amigos y querida familia, hice una pausa en nuestro estudio de Juan por obvias razones. Hoy es 15 de septiembre, es un día muy especial y muy importante para nosotros como mexicanos. Y por lo mismo, hoy claramente sentí que Dios tenía un mensaje para nosotros como nación. Tuve el privilegio de estudiar en Estados Unidos. Y estando en Estados Unidos, me fui a estudiar en enero del 2002, pero estaba muy reciente lo de el 9/11 en Estados Unidos, lo de las Torres Gemelas. Estaba muy reciente, por lo tanto, para poder ingresar al país, en el aeropuerto casi te hacían tomografía y no sé qué tantas cosas. ¿Por qué? Porque estaban sumamente estrictos en poderte subir al avión. Y pues por obvias razones, ¿no? Ya cuando llegué yo a Estados Unidos, en Estados Unidos hay una frase sumamente común, o había, no lo sé si todavía, pero había una frase sumamente común que hasta un himno le hicieron, que dice God bless America. Es decir, que Dios bendiga a Estados Unidos, ¿no? A América, a Norteamérica. Bueno, es que nosotros somos Norteamérica también somos América. Ese es otro tema. Pero saben a lo que me refiero. Su frase es que Dios bendiga a Estados Unidos, ¿no? Que Dios bendiga a esta nación. Y esa es la frase, God bless America. Y hasta ahí te digo canciones y todo eso con esa frase. Pero cuando yo llegué allá a estudiar a Estados Unidos, esa frase la habían cambiado. Y eso se me quedó grabadísimo. Que la frase ya no era God bless America, sino era America bless God. Es decir, despierta, cambia. Siempre le pedimos a Dios que nos bendiga como nación, pero es momento de que nos arrodillemos y le clamemos a Dios y que América bendiga a Dios. Y eso fue el mensaje en muchísimas iglesias. Y eso era lo que se estaba enseñando en muchas iglesias. Y para mí el haber cambiado esa frase tuvo todo el sentido. ¿Por qué les platico esto? Porque hoy es 15 de septiembre y para nosotros es un día muy especial. Y nosotros como mexicanos, obvio queremos que Dios bendiga a nuestro país, que Dios bendiga a nuestra nación, que Dios bendiga a nuestras familias, que Dios bendiga a nuestro gobierno, que Dios bendiga a todos los estados, las ciudades. Queremos la bendición de Dios. Pero tenemos que entender la época que estamos viviendo y el mensaje que Dios tiene para todos nosotros. Y vamos a hacer un pequeño recuento de la historia. Al inicio Dios crea al hombre. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios crea a Adán y a Eva. Dios crea al hombre y a la mujer. Y Dios crea el matrimonio entre hombre y mujer. Y bendice. Y luego dice, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra y sojúzguenla. Les da toda la autoridad sobre el planeta Tierra. Y Dios bendice la unión entre el hombre y la mujer. Sin embargo, viene Satanás y tienta a Eva. Y Eva se deja seducir por Satanás y ve el árbol prohibido y ve que es bonito, que es rico, antojable, y dice, oye, pues está padre. Pero lo que Satanás estaba diciendo también a Eva es, Dios sabe que cuando tú comas de ese fruto vas a ser igual a él.
Y esa frase en ese versículo es clave. ¿Por qué? Porque si tú eres igual a Dios, entonces ¿quién es autoridad y quién va a obedecer a quién? Y esa palabra es clave. Lo que Satanás inyectó de veneno en Eva fue una rebeldía a la autoridad de Dios. Tú vas a ser igual que Dios. ¿Qué pasa en una empresa? Vamos a pensar en una empresa que tiene 3 o 4 presidentes al mismo nivel. ¿Funcionaría la empresa? Sería un caos. ¿Qué pasaría si una nación tuviera 3 o 4 o 5 presidentes? Sería un caos. ¿Qué pasaría si en cualquier ámbito no hay una cabeza, sino que hay muchas cabezas? Sería un caos. Dios estipuló desde el inicio, en Génesis, los roles de autoridad. Dios es la autoridad máxima y Dios le dio al hombre, al varón, la autoridad sobre su familia. Lo puso como cabeza de hogar. Y Dios puso a la esposa como ayuda idónea y también puso como cabeza y autoridad sobre sus hijos. Así es que en este rol de autoridad que Dios establece, donde es Dios, el varón, la esposa y los hijos, no tiene que ver con inferioridad, no tiene que ver con machismo, tiene que ver con roles. Porque si tú lees y estudias bien Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, vas a ver que Dios crea al hombre y a la mujer en igualdad de naturaleza, en igualdad de importancia. Y dice, creó Dios al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Por lo tanto, no tiene que ver con inferioridad o superioridad, tiene que ver con roles. Pero Dios estableció una autoridad. ¿Y qué es lo que Satanás siembra en el corazón de Eva? Tú no tienes que sujetarte a Dios, porque tú puedes ser igual a Dios. Si entonces somos igual a Dios, los mandatos, mandamientos y ordenanzas de Dios son tips nada más. Porque como Él no es mi autoridad, y si Él no es mi autoridad, yo puedo determinar que sí y que no. ¿No? Bueno, gracias por Dios por decirme eso, pero yo pienso, yo creo, mi experiencia me dice que, o la verdad, yo quiero hacer lo contrario. Y lo que tú digas solo son tips. Pero si Dios es Dios y Él es autoridad, lo obedeces. Y si tú has trabajado bajo autoridad, sabes a lo que me refiero. Si tu jefe o tu jefa te dice, haga esto o haz esto, lo tienes que hacer. No le vas a decir a tu jefe, pues yo pienso que yo debería de hacer otra cosa. Va a decir, chido, gracias, pasa a recursos humanos. Realmente cuando sabes trabajar bajo autoridad, sabes que lo que el patrón o el jefe o la jefa dicen, nosotros obedecemos. Lo que Satanás hizo es sembrar rebeldía a la autoridad. ¿Y qué pasó cuando entró el pecado a la humanidad? Entró el pecado a la humanidad y entró la rebeldía a las leyes y mandamientos de Dios. Por lo tanto, por primera vez empezó la envidia, los celos, los pleitos, las guerras, el asesinato. Caín mata a Abel, y ahí empieza todo el desorden. Empieza la inmoralidad sexual, empieza el desorden completamente. Si Dios estipuló algo, Satanás odia lo que Dios estipula, por lo tanto distorsiona y destruye todo lo que Dios hizo. Si Dios crea algo, Satanás lo va a querer destruir a como dé lugar. Dios creó al hombre y a la mujer, y Dios va a destruir la imagen del hombre y de la mujer y la va a distorsionar. Dios crea la autoridad de los padres sobre los hijos, y Satanás va a destruir la autoridad de los padres sobre los hijos y va a generar una rebeldía a la autoridad, a sus padres. Y así sucesivamente. Y eso fue lo que pasó. Fue pasando, el hombre crea sus propias reglas, apartado de Dios. Dice, ya no queremos que tú nos dirijas, no queremos que tú nos gobiernes. Vamos a hacer nuestras propias leyes, nuestras propias reglas, y vamos a crear a nuestros propios dioses conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Ya no el hombre es a imagen y semejanza de Dios. Ahora el hombre inventa y crea sus propios dioses a su propia imagen y a su propia semejanza. El día de hoy sigue pasando lo mismo. La gente sigue creyendo en un Dios conforme a lo que yo pienso que es correcto.
No me gusta escuchar de un Dios castigador, de un Dios que dice arrepiéntete de tu pecado. No, yo pienso que un Dios, el Dios que yo creo, es un Dios que pues no tiene nada de malo la borrachera. Somos jóvenes. No tiene nada de malo el sexo fuera del matrimonio. Pues es amor, es diversión. No tiene nada de malo el divorcio, pues es mejor, es lo mejor para los hijos. Porque es mejor que nos estén viendo pelear a que nos separemos, mejor que nos separemos. Y así podemos seguir y seguir y seguir. La pornografía no le hago mal a nadie. ¿Por qué? Porque pues, a final de cuentas es algo muy íntimo, muy personal y no tiene nada por qué meterse en mi intimidad. Por lo tanto, la pornografía no tiene nada de malo. Ay, el que un hombre de 60 o 50 años quiera andar con una chavita de 15 años, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo, es amor. Ella también está enamorada por el iPhone 15 que le regalé. Y así puedo seguir hablando y hablando y hablando, porque el ser humano apartado de Dios crea sus propias leyes, sus propias reglas. El chiste es no obedecer lo que Dios estipula. Y después de este camino de podredumbre de la humanidad, el hombre creando religiones, dioses falsos, caminos falsos, filosofías falsas en base a sus propias concupiscencias, en base a su propia carne, Dios, el creador del universo, en su paciencia y en su gran amor, vuelve a buscar al ser humano y se revela a Abraham y busca a Abraham, y a Abraham le da promesas increíbles. Y en Génesis capítulo 12, Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una promesa maravillosa que Dios le da a Abraham, y Dios se muestra a Abraham y a su descendencia. Y luego todavía en Génesis capítulo 22, cuando le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, al que tanto amaba, a Isaac, y Abraham no se lo niega a Dios. Y ya cuando iba a obedecer a Dios y lo iba a matar, Dios lo detiene, le dice: no, solo está probando tu corazón a ver si eras obediente, y vi que eres obediente, porque no me has negado a tu propio hijo, sino que lo ibas a entregar por mí. Mi querido Abraham, tú no tienes que hacerlo. Y no viene en Génesis 22, pero Dios muestra después: pero yo sí lo voy a hacer. Yo sí voy a entregar a mi hijo para salvación de toda la humanidad. Y ahí en Génesis capítulo 22 le dice en el versículo 18: y en tu simiente, en tu semen, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La promesa de Abraham viene para todos aquellos que son de la fe, como el apóstol Pablo lo describe claramente en el libro de Gálatas, en la carta a los Romanos. Lo describe claramente, que en Abraham somos benditas todas las naciones, todos aquellos que por la fe creen en el sacrificio del Señor Jesucristo, en nuestro Creador y en sus mandamientos que son verdaderos. Dios sigue cumpliendo sus promesas. Él cumple lo que promete, y Dios bendice, cuida, protege y guía a todos aquellos a los cuales Abraham les dijo en su promesa. Bendijo a Abraham y lo hizo millonario, y después a Isaac, a su hijo, y después a Jacob. Dios bendijo a Jacob, y a Jacob le dio varios hijos, y después a esos hijos Dios le cambió el nombre a Jacob y le dijo: ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Y de Israel, o Jacob, le dio descendencia de sus hijos, y entraron en Egipto como una familia, pero salieron de Egipto años después como una nación, y se formó la nación de Israel. Y a lo largo de la historia que tú vas leyendo en el Antiguo Testamento, vas a ver cómo Dios trata con el pueblo de Israel. Y Dios trata con el pueblo de Israel como un ejemplo de cómo Dios trata con cualquier ser humano, contigo y conmigo. Si tú has leído Nehemías capítulo 9 y ves la historia del pueblo de Israel en su relación con Dios, estás leyendo tu propia vida.
Estás diciendo, como el pueblo de Israel soy yo, igualito. Exacto, porque todo como Dios trata al pueblo de Israel y en su relación con el pueblo de Israel es un ejemplo para todos nosotros, pero también es un ejemplo para todas las naciones. Y vemos claramente cómo Dios en Israel, a Jacob y su descendencia que salió después de Egipto, posteriormente, años después, con Moisés, le entrega a Dios la Torá y le entrega la ley al pueblo de Israel. Les da mandamientos, les da ordenanzas. Y después de Moisés, con Josué, Dios les entrega el territorio que le había prometido desde Moisés. Dios les había dicho, les voy a dar un territorio donde fluye leche y miel. Y ese territorio, Dios le dije, va a ser este territorio. Y Moisés no pudo entrar al territorio porque él representaba la ley, y por la ley nadie entra a la tierra prometida. Pero sin embargo, pasa la estafeta a Josué. Y Josué, el nombre original en hebreo es Yehoshua, que es la misma raíz de Yeshua, que en español la usamos como Jesús. Y Yehoshua, Josué, es la tipología o el símbolo de Jesucristo que introduce al pueblo a la tierra prometida. Para nosotros Jesucristo es el único que nos va a introducir a la tierra prometida. Y ese territorio enorme que Dios le da al pueblo de Israel con Josué, ahí Dios establece a su pueblo en ese territorio y les da todo ese territorio. Y después, por el pecado, ahí Dios les levanta reyes. Les levanta al rey Saúl, el primer rey, porque el pueblo quería tener un rey como todas las naciones. Y entonces Dios les levanta al rey Saúl. El rey Saúl inició bien la carrera. Sin embargo, el rey Saúl se apartó de Dios, desobedeció a Dios, y Dios lo desechó como rey y levanta a un adolescente. Y unge a un adolescente que posteriormente sería rey, y es David. Y Dios levanta al rey David, y él es un gran rey para Israel. Sin embargo, después Dios le da un hijo, y a través de, le dio muchos hijos que fueron un dolor de cabeza, pero uno de esos hijos es al que Dios levanta precisamente como rey, que lo iba a suceder en el trono. Y este rey fue Salomón. Y el rey Salomón, Dios le dio sabiduría y lo levantó como rey. Pero el rey Salomón se fue por las tortas, como dirían por ahí. Disculpen que sea tan naco. Digamos que el rey Salomón se dejó seducir por las mujeres. Tuvo 1000 mujeres. 1000 mujeres. Y todas habitaban en el mismo lugar, imagínate. Entonces, el rey acabó mal, acabó apartado de Dios, pero dejó en el trono a uno de sus hijos. Y este hijo que tuvo el rey Salomón fue Roboam. Y Roboam le hizo honor a su nombre, porque como Roboam la regó. Y literalmente él dijo: si mi padre los oprimía con impuestos, yo les voy a sacar más lana. Todavía los impuestos van a aumentar y más dinero me van a dar. Y entonces el reinado de 12 tribus se dividió, y hubo 10 en el norte, que fue el reino de Israel, y 2 en el sur, que era el reino de Judá. Se dividió, entonces Roboam se quedó en el sur. Ahora, por el pecado se divide. Pero voy a centrarme ahorita solamente en el reino del sur. Vamos a leer varios pasajes de Segunda de Crónicas, porque en Segunda de Crónicas Dios pone ejemplos muy claros de lo que es un rey que honra a Dios y cómo Dios lo bendice. Pero también hay ejemplos muy claros de cuando un rey decide desobedecer a Dios y cómo hay maldición para el pueblo. Segunda de Crónicas es precisamente centrado en el reino del sur. Y vamos al capítulo 17.
Segunda de Crónicas 17. El Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. Es decir, el rey Josafat era un hombre que buscó realmente honrar y obedecer a Dios y obedecer los mandamientos que Dios había dejado. Y luego dice ahí que tuvo grandes riquezas y honores, y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor. Y cuando un rey como Josafat vive para honrar a Dios, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo es bendecido. Josafat más adelante, en el capítulo 18, se une o se reúne con el rey de Israel para irse a guerra ellos dos contra otro pueblo, que era el pueblo de Galad. Y ellos iban a irse en guerra contra ellos, pero hablando entre ellos pasa algo muy interesante en el capítulo 18. Pasa algo muy triste también en el capítulo 18. Y dice además Josafat, cuando se reunió con el rey de Israel: te ruego que primero, antes de irnos a la guerra, consultes la palabra del Señor. Antes de que hagamos planes, pregúntale a Dios. Vamos a preguntarle a Dios si en verdad Dios quiere esto para nosotros. Pero pon mucha atención a este diálogo que tienen ellos. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, 400 hombres, y les dijo: ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o debo desistir? Y ellos dijeron: sube, porque Dios la entregará en la mano del rey. Pero Josafat, el rey de Judá, le dijo: ¿no queda aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Es decir, que los 400 profetas no eran de Dios, no eran de parte de Dios. ¿Quién sabe quiénes eran estos tipines? Pero no venían de parte de Dios, ni era palabra de Dios. Y el rey de Judá, Josafat, dijo: espérame, estos profetas como que se me hacen región 4, ¿no? Como que son así como simi. No me convence. Y le pregunta al rey de Israel: oye, ¿no acaso hay todavía algún profeta, pero de Dios, que nos diga? Y fíjate la respuesta del rey de Israel. Fíjate muy bien en la respuesta. Y el rey de Israel dijo a Josafat: pues sí, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino siempre lo malo. O sea, ¿qué te está diciendo con eso el angelito? Yo no quiero que me digan cosas feas. Yo quiero que me endulcen el oído. Yo quiero que me digan que Dios me va a bendecir, que me va a prosperar, que voy a ser rico, que voy a tener un imperio, que ensancha tus tiendas. Y ya sabes, ¿no? Eso es lo que quiero escuchar. Quiero escuchar a alguien que me diga lo que yo quiero hacer. Quiero escuchar a alguien que me anime a seguir como yo quiera, y que aún así Dios me va a bendecir. Que fue lo que los 400 profetas le dijeron: ve a la batalla y Dios te dará la victoria y tú ganarás la batalla, ¿no? Le dijeron. Pero sin embargo, Josafat, el rey de Judá, dijo: este mensaje no viene del Señor. Y a la hora que le preguntan: ¿no hay algún profeta de Dios? Pues sí, pero ¿sabes qué? La verdad, aquí entre nos, no me gusta lo que él dice. Mejor moraleja: un pueblo, una iglesia, una familia o un gobierno que se reúne solo con personas que le alaben y que le digan cosas bonitas, está condenado completamente. Pero aquel que quiera buscar la voluntad de Dios y la voz de Dios, muchas veces te va a superanimar y muchas veces te va a confrontar.
La pregunta del millón es: ¿qué queremos para nosotros y qué queremos para nuestras familias? Cuando tú vas al doctor, ¿qué quieres que te diga el doctor? No, usted está súper sano, qué bárbaro, sus células se están rejuveneciendo. ¿No hay hasta, cómo se llama, medidores de edad interna? Creo que sí, ¿no? Algo así. Que yo, cuando me subo a esa maquinita, aparece que tengo como 78 años, creo, internos. Digo, seguramente por mi madurez. ¿Te quieres subir a la báscula? Porque la báscula te va a decir la neta. ¿O quieres seguir pensando como algunos memes que tú puedes poner una calculadora y ponerle 55 y te subes? 55 dice, sí, pero es calculadora, no pesa. ¿O quieres que te diga la neta? Y si tú vas al doctor, ¿quieres que te diga la verdad o quieres que te engañe, que te endulce el oído? Porque el día de hoy lo que pulula por todos lados es que te den el mensaje bonito que te endulce el oído. Serás prosperado, viajarás por las naciones, viene un aumento para tu sueldo, extenderás tu tienda, pacta y serás bendecido. Llegó el día de la cosecha, tendrás varios autos y varias casas y no sé qué tantas cosas más dicen. ¿Eso es neta? ¿Eso viene del Señor? Pero cuando tú y yo leemos la Biblia, ¿qué es lo que leemos en la Biblia? Leemos en la Biblia, ¿sabes qué? Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete. Honra al Señor tu Dios. Abandona tu pecado. Dale la espalda a tu pecado. Haz justicia al pobre, a la viuda, al huérfano. Séle fiel a la mujer de tu pacto. Hijos, honren a sus padres. No entreguen padres a los hijos, a sus propios hijos, a los inconversos o a las inconversas. Solo hay un Dios, solo hay un Salvador, como el profeta Isaías dijo hasta el cansancio. Qué diferente es el mensaje de los profetas de Dios a los profetas que la gente quiere y anhela escuchar. La pregunta hoy que quiero decirles, queridos amigos y familia que están conectados y que estamos aquí presentes: ¿qué mensaje queremos escuchar sobre México? ¿Quieres que te endulce el oído? ¿Te puedo endulzar el oído? No, no puedo. No puedo. Yo amo a mi país. Mi país es maravilloso. Somos un país rico, no pobre. Sumamente rico. Hemos soportado los peores gobiernos del mundo. Somos un país rico en cultura, en geografía, en alimentos, en el arte culinario. Somos únicos, la mejor comida y más variada del planeta Tierra. Somos un país rico, no un país pobre. Somos súper bendecidos. ¿Tú no te has puesto a pensar por qué los estados más ricos de nuestro país, con tierra más fértil, a eso me refiero, los países más ricos en tierra fértil del país, son los más pobres económicamente? Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán. ¿Qué mensaje quieres escuchar para México? ¿La neta? ¿O quieres que te endulce el oído diciendo: Dios va a bendecir México, va a bendecir, va a prosperar y México vamos a... Te voy a decir la neta. Tal vez no nos va a gustar, pero tenemos que hablar la neta. México se ha apartado de Dios desde hace muchos años. Hemos caminado en contra de lo que Dios establece.
Y vemos una y otra vez en el libro de Crónicas que Dios pone como ejemplo que cuando el rey honra y obedece a Dios, Dios bendice a la nación. Pero cuando el rey rechaza los mandamientos de Dios, la nación es maldita. En segunda de Crónicas capítulo 26, el rey Usías empezó bien. Él gobernó en Jerusalén y dice, e hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y dice, y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Pero ¿qué pasó más adelante? Versículo 16, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. E incluso quiso usurpar territorio de sacerdotes, actividades de sacerdotes, porque él se sentía, yo todas las puedo, y se metió con las cosas del Señor. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que este pequeñito rey que se creía todopoderoso acabó con lepra y arrumbado, y así murió. Segunda de Crónicas 27. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Y el versículo 6 dice, y Jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante del Señor su Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que cuando tú obedeces al Señor y honras al Señor como autoridad, como gobierno, como familias, Dios bendice y prospera una y otra vez. Pero también vemos en Primera de Crónicas, en el capítulo 28, un caso horrible. Dios se fue contra el rey Acaz. El rey Acaz no hizo lo recto delante de los ojos de Dios, e hizo abominaciones porque se mezcló con otros pueblos y adoptó adoración a otros dioses. Hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel. El dios Moloc, te voy a describir un poquito lo que pasaba con el dios Moloc, que era un demonio literalmente. Y lo que hacían era que para adorar a Moloc construían una estatua de metal. Imagínate una estatua grande de metal, de puro metal, y le prendían fuego para que el metal estuviera al rojo vivo, que representaba al Dios. Y hasta que estaba al rojo vivo, ya que el metal estaba al rojo vivo con las manos abiertas, ahí colocaban a los bebés, colocaban a un niño vivo en las manos de esta estatua, y mientras los tambores ahogaban los gritos de los niños hasta que se quemaba el bebé hasta la muerte. Eso era la adoración al dios Moloc, que era un demonio. Y el día de hoy decimos, qué asqueroso, qué horrible. ¿Cómo es posible que traigan a un bebé y lo maten poniéndolo precisamente al rojo vivo, al metal al rojo vivo, y se revolcaba el bebé de dolor y caía al fuego directamente y moría quemado el bebé? Y para callar los gritos de los bebés, los tambores daban a todo lo que daban. Y uno pudiera decir, qué barbarie es esa, pero te voy a decir algo, el día de hoy estamos peor. Porque ese mismo dios Moloc lo siguen adorando el día de hoy, pero ahora no los matan ante una estatua. El día de hoy los matan en el vientre de su propia madre. Y les enseñan a las nuevas generaciones de que no es un bebé, es un producto. Y si le quitas la palabra bebé y te metes que es un producto, te quita lo natural que es dolerte. Esto está en nuestro país desde hace ya muchos años.
Gracias a Dios, en nuestro estado todavía hemos peleado la buena batalla los cristianos y los católicos. Tanto la iglesia cristiana como la iglesia católica nos hemos unido. Hemos estado yendo a los congresos cada 3 años, cada 2 años vamos a pelear lo mismo con los diputados locales para decir: no aprueben esta abominación, no llenen nuestro estado de sangre inocente. Pero el día de hoy siguen ofreciendo a sus bebés, pero ahora, para que no se oigan los gritos, en el vientre de su madre no se oye grito. Y les dicen: ay, pero es un producto, no es un bebé. Y luego, ¿cuál es la ley que están aprobando o que quieren aprobar? Que ya aprobaron en muchos lugares. ¿Hasta qué semana? Hasta la 12ª semana. Wow. Y si dices: ok, y si le falta un día para que sea la 12ª semana, ¿es diferente? Unas 2 horas antes, ¿es diferente? Ahora pongo aquí la imagen de 10 semanas de un bebé, no de un producto, de un bebé de 10 semanas. Tiene sus manitas, tiene sus órganos, su corazón está latiendo a 1000, su cerebrito, sus ojos, su boquita, su nariz. Pero te quieren decir: esto no es un bebé, esto es un producto. Y esto es de 10 semanas, ni siquiera de 12. Pero lo que te dicen y mandan decir es que a las 12 semanas es correcto matarlo, claro, en el vientre, para que sus gritos no se oigan. Es diferente el día de hoy. Decíamos: es una barbarie lo que pasaba con Moloch. Perdóname, el día de hoy es una barbarie que todavía crean que es un derecho el matar un ADN que no te pertenece, porque un bebé no tiene el ADN de la mamá, tiene su propio ADN. El día de hoy muchas mamás y muchos papás están ofreciendo a sus hijos literalmente a los demonios. ¿Para qué? Para hipersexualizarlos. Tú no vas a un centro comercial y ves a chavitas de 10 años, de 11 años, de 12 años con unos microchorcitos, y la mamá y el papá, unas microfaldas, y la mamá y el papá. ¿Sabes que México es líder en pornografía infantil? ¿Sabes que México es de los principales exportadores de niños secuestrados para trata, para delincuencia sexual? Esto es lo que está pasando en nuestro país. Y las noticias tal vez no les importa mucho, y a la gente tal vez dice: no, yo no quiero escuchar eso. Yo por eso no escucho noticias. Yo prefiero nada más cositas bonitas, decoración de casas, de ropa, ¿no? Compartir qué comí, qué desayuné en la mañana, ¿no? Yo amo mi país y me duele. Y nos debería de doler lo que a Dios le duele si somos hijos de Dios. El aborto, la hipersexualización de los niños, que a los niños desde chiquitos les llevan shows para distorsionar su corazón y su mente, la educación en las escuelas. Queremos que Dios bendiga a nuestro país, todos anhelamos eso, pero la neta, nunca Dios va a bendecir el pecado, la rebeldía. Los gobernantes que le dan la espalda a Dios llevan a una nación a la pobreza, a la violencia y al abandono. Y una estrategia muy buena es separar a la gente de Dios. Los primeros ataques de un gobierno que le da la espalda a Dios es atacar a la familia, desintegrar a la familia. 2, alejarlos de Dios y atacar todo lo que tenga que ver con Dios. Dividen.
Pero aún a pesar de todo este horrible panorama, Dios sigue cumpliendo sus promesas con la nación que se arrepiente y pide perdón y ama su palabra. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Y en una ocasión hablábamos de Crónicas y alguien me dijo, pero esas son historias viejas. Esas son historias de, bueno, pues sí, que ganó la batalla Israel y que esto y lo otro, pero son historias viejas. Y dices, ok, ¿quieres historias nuevas, actuales? ¿Ves? Para ver que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que Dios sigue hablándonos a través del pueblo de Israel, para bendición o para maldición también. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas que Dios les dio un territorio enorme, pero que constantemente ellos pecaban y eran expulsados de su territorio? ¿Se acuerdas? Que Dios le dijo a través del profeta Jeremías, si no se arrepienten de su pecado, Dios va a enviar al imperio de Babilonia y va a destruir todo esto. ¿Se arrepintieron de su pecado? No. ¿Le creyeron al profeta Jeremías? Lo metieron a la cárcel. Pero sí escucharon a otros falsos profetas que decían, no es cierto, Dios nos va a bendecir, cuando el mensaje de Dios era arrepiéntanse de su pecado. Y no le quisieron creer a Dios a través de Jeremías. Y vino el imperio de Babilonia y destruyó. Y ese territorio que era de ellos, fueron expulsados de su territorio. Posteriormente empezaron a regresar otra vez. Zorobabel, Esdras y con Nehemías reconstruyeron ya los muros. Regresaron a su territorio. Pero otra vez vino, ¿qué? Después vino el imperio griego y luego vino el imperio romano. El chiste es que una y otra vez fueron expulsados de su territorio y otra vez regresaban y otra vez eran expulsados, y así fue. Pero siempre, como leímos en Segunda de Crónicas, ¿dónde estaban los reyes? ¿En dónde? En Jerusalén. Jerusalén era 100% israelita, bueno, judío. Era 100%. El día de hoy, en 1948, Dios regresa a algunos judíos precisamente a su territorio, y ni siquiera a todo su territorio. Un pedacito de su territorio pudieron regresar. El Salmo 33 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. La nación que honra a Dios, Dios la bendice. Y en 1948, hablando ya en nuestra época, en el primer servicio había personas que habían nacido antes de 1948. ¿Alguien aquí puede presumirnos que nació antes de 1948? Levante la mano. Una, dos, ¿alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿No? Estamos hablando de nuestra época. Hay dos personas que nacieron antes de 1948. Es nuestra época. Y en nuestra época, ¿qué pasó en 1948? La ONU les devuelve un pedacito de todo el territorio que Israel tenía dado por Dios. Les devuelve un pedacito de su territorio. ¿Y qué pasó en cuanto un pueblo que venía? ¿De dónde venía ese pueblo? Del Holocausto. No era un pueblo que llegó como un imperio con soldados, con ejército. Era un imperio que venía, un pueblo débil, de los sobrevivientes del Holocausto, de la persecución de Hitler. Débiles, pobres, sin recursos y sin nada, contentos de por fin llegar otra vez al territorio que Dios les había dado. ¿Y qué pasó? El mismo día que ellos llegaron y se constituyeron como nación, al día siguiente 5 países árabes invadieron para destruir a este pueblo pobre y débil que venía del Holocausto. 5 países: Líbano, Siria, Irak, Jordania y Egipto, fueron a invadir y a eliminar y querer terminar lo que Hitler no pudo terminar. ¿Y qué pasó en 1948? ¿Quién ganó la guerra?
Israel. ¿Te es lógico? ¿Es lógico que un pueblo débil, pobre, que viene del holocausto, poquitos, sin recursos, le pueda ganar a 5 países árabes con imperio, con fortaleza militar, y que hayan ganado? Es que Israel está a otro nivel. Nel, Dios ha puesto su mano sobre esa nación y vencieron a 5 países árabes. ¿Qué pasó en 1967? ¿Alguien aquí ha nacido antes de 1967? Levante su mano. Fíjate, estamos hablando de nuestra época, ¿cierto? Es esta época. Es esta época. Yo nací en el 72, 5 años antes de que yo naciera. Se levantaron 4 países árabes otra vez contra Israel: Egipto, Jordán, Irak y Siria. Se levantaron 4 países. Y en ese entonces Egipto, con el presidente Nasser, él tenía toda la influencia y todo el poder militar y el aplauso de todos los países árabes de alrededor. Y se levantaron en guerra contra Israel, pero adivina qué, Israel los madrugó. Y en 6 días, Israel venció a Egipto, Jordania, Irak y Siria. En 6 días. Y los persiguió. Y no solo les ganó, sino les quitó les quitó este territorio. Todo este territorio se los ganó Israel. No solo les ganó la guerra, sino que invadió, y todo este territorio se convirtió en parte de Israel y también territorio de acá. Sin embargo, Estados Unidos y Rusia intercedieron y le dijeron a Israel: párale ya, párale al 6º día. Ya, porque no queremos que vuelva a escalar esto a otra guerra mundial. Ya párale. E Israel se detuvo. Y para lograr la paz, ¿sabes lo que hizo Israel? Les devolvió a Egipto todo este territorio, más grande que su mismo territorio. Les devolvió todo ese territorio lleno de petróleo, lleno de riqueza de petróleo. Se los devolvió Israel a cambio de paz. Israel es un país, que bárbaro, otro nivel, poderoso. No, tienen un Dios que sigue obrando conforme a sus promesas. Se lo prometió a Abraham y Dios cumple sus promesas. El Dios de Israel es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios que el día de hoy está para ti, para tu familia. Israel es un país chiquitititito. Israel, ubicas el estado de Guerrero, de aquí de México. Bueno, nuestro estado de Guerrero es 3 veces más grande que Israel, que todo el país de Israel. Israel es 1/3 parte del estado de Guerrero. ¿Puedes creer? ¿Tú crees que el pleito con los árabes es territorio? Claro que no, nunca ha sido territorio. Checa el territorio árabe y checa el territorio de Israel. El tema no es territorio, que no te engañen. No es territorio. Y ese pedacito de tierra, 1/3 parte de lo que es nuestro estado de Guerrero, se convirtió en uno de los 10 países más poderosos del mundo, económica y militarmente. Israel ocupa el 13º puesto, en premios Nobel per cápita, justo después de Alemania y de Estados Unidos. Israel es la nación que produce más publicaciones científicas per cápita del mundo. Tiene más de 4.500 compañías startups y está abajito simplemente de Silicon Valley. La tecnología israelí es de la más avanzada en términos médicos, científicos,
La tecnología más avanzada está en Israel. ¿Cómo es posible? Los israelitas están a otro nivel. No. Dios bendice a quien lo honra. El pueblo de Israel, ¿sabes que tiene un día para exaltar la Torá? Para recordar las bendiciones de Dios en la Torá. La festividad se llama Simchat Torah, que significa ese día es de fiesta, de gratitud a Dios por su ley, por sus mandamientos. Y hacen toda una fiesta dándole gracias a Dios, y bailan y celebran en darle gracias a Dios por haberles dado la ley, la Torah. Dios bendice a la nación que lo honra. Y ya por cuestión del tiempo, quisiera leerles todo Daniel capítulo 9, pero ya no por tiempo. Pero yo te invito a que leas la oración de Daniel 9. El profeta Daniel está clamándole a Dios por perdón. Hemos pecado contra ti, Señor. Hemos fallado como nación. Nuestros sacerdotes, nuestros reyes, nuestras autoridades, nuestras familias se han apartado de tus mandamientos. Perdónanos, ten misericordia de nosotros. Te pedimos, Señor, te clamamos. Y esa oración de Daniel capítulo 9 es mi oración por mi México. ¿Qué importa lo que la ONU dicte a nivel global? ¿Qué importa la Agenda 2030? México, que yo sepa, es soberano y no tienen por qué dictar las leyes desde la ONU en nuestro país. Es tiempo para estarle clamando a nuestro Dios por nuestro país. Y en 2 de Crónicas 7 dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amada familia, México somos una nación grande, rica, poderosa, fuerte, con mucha riqueza cultural, de suelo, de cultura, de arte, de alimentos. Tenemos las mejores playas del planeta Tierra. Pero la esperanza de México se llama Jesucristo. Con todo respeto te digo, ningún político va a dar su vida por ti, ni lo daría. Ningún partido político da su vida por ti, ni lo va a dar. Pero Jesucristo se entregó por ti. Tu fidelidad, que sea para el que hizo los cielos y la tierra. Él es el único que tiene poder para transformar. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, orar por nuestra nación, por nuestras autoridades, como lo vamos a hacer ahorita. Vamos a orar por nuestras autoridades. Número 2, fortalécete en Jesucristo y su preciosa palabra. Y número 3, comparte la palabra, porque lo único que puede cambiar a una nación o a una familia es el evangelio de Jesucristo. Así es que vamos a concluir orando y pidiéndole a Dios por nuestras autoridades. Padre, tú conoces el dolor de nuestros corazones, Señor, al ver todo lo que está pasando en nuestro país y a nivel global. El dolor, el coraje o el desánimo que puede haber, Señor. Pero sabemos que tú eres la respuesta y la esperanza, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Queremos pedirte, Señor, por la nueva presidenta que va a entrar en el poder de nuestro país. Te pedimos por Claudia Sheinbaum, Señor.
Rodéala de gente que te ame, que te sirva y que le predique de tu evangelio. Sabemos que ella es atea porque se ha expresado así de sí misma. Te pedimos, Padre, que la rodees de gente que le predique de ti, Señor. Porque si ella rinde su corazón a tus mandamientos, nuestra nación será bendecida. Te pedimos por la gobernadora de este estado hermoso de Morelos, Señor. Un hermoso estado sumamente bendecido, Señor. Te pedimos por la gobernadora Margarita, que va a entrar como gobernadora, Señor. Señor, rodéala de gente que le hable la verdad y no lo que ella quiera escuchar. Gente que te ame, que te sirva, y que Margarita pueda, Señor, conocer que todos los seres humanos estamos de paso en esta tierra, pero que el que cree en tu Hijo Jesucristo tiene vida eterna. Y solo tomada de tu mano va a poder ser sabia para dirigir nuestro estado. Te pido por nuestros presidentes municipales, en especial por el presidente municipal de Cuernavaca. Lo bendecimos, te damos gracias por su vida, Señor, su matrimonio, su familia. Y te pedimos por el presidente Uriostegui, Señor. Dale salud, sabiduría, fortaleza, para que él pueda, esta hermosa ciudad de Cuernavaca, poderse cumplir tus propósitos en esta hermosa ciudad. Te pedimos por nuestros diputados locales y federales, por nuestros senadores de nuestro estado. Señor, rodéalos de gente que te ame, que te sirva, para que ellos puedan conocer que están de paso nada más, Señor. Que un infarto y se acaban sus planes y sus proyectos. Que un cáncer o una enfermedad en los riñones se les terminó el show. Que no son los todopoderosos, sino que cualquier ser humano en cualquier momento lo llamas a cuentas. Padre, te pido por todos los diputados federales, locales, por los senadores, que los rodees de gente que les diga la verdad, que puedan ser temerosos de ti, que ellos puedan conocerte, que solo en ti hay bendición para sus familias, para sus vidas, y también solo en tu Hijo Jesucristo hay sabiduría para poder tomar decisiones en leyes que honren y no que venga maldición como las leyes del aborto y tantas tonterías que quieren aprobar. Te pedimos, Padre, que nuestras autoridades rindan sus vidas a ti, que te puedan conocer, Señor, para que nuestro pueblo se goce, como lo hemos visto como un ejemplo en el pueblo de Israel cuando te obedecía. Señor, llénalos de gente que los guíe. Y a nosotros como iglesia, como familias, que estemos de rodillas, Señor, pidiéndote por nuestras familias, por nuestros matrimonios, por nuestros hijos. Porque si tenemos familias unidas y firmes en ti, venga la tormenta que venga, nuestra casa estará firme y no caerá, porque está puesta sobre la roca. Y bendigo, Señor, las familias que están ahorita conectadas por YouTube, por Facebook, y todos los que estamos aquí presentes. Te damos gracias por haber abierto nuestros ojos y haber salvado nuestras almas y cambiado nuestro corazón. Gracias a tu Espíritu Santo, a tu preciosa y santa palabra. Y gracias te damos por haber entregado a tu Hijo Jesucristo para salvación de nosotros. Gracias te damos. Amén.